¿Qué pasa, Linces? ¿Cómo andan? Che, yo odio realmente hacer periodismo de actualidad con la música, pero parece que la vida nos está llevando por todos lados, hermano, ¿eh? Hoy nos toca en un punto hablar de Billy Corgan, que tanto debate se armó, tanto quilombo, tanta controversia, ¿no? Y bueno, lamento decirte que no es nuevo esto, al contrario. A lo mejor vos eras muy pichón, pichona, pichone, cuando todo esto pasó, o no le estaba prestando atención a todo esto, o las dos cosas. Y lo cierto es que al alternativo y al rock y al grunge lo mataron en los 90 full, sí. O sea, si vos ves el documental de Woodstock 99, ahí vas a ver cómo uno de los organizadores, creo que lo comenta, sí, también Moby, pero uno de los organizadores comenta de que realmente el rock había cambiado a ese punto, que de ser un movimiento mucho más intelectual, mucho más existencialista, con un montón de cuestiones políticas de por medio. En todos mis videos prácticamente te vengo hablando del alternativo yankee, que fue la onda que estaba entre el grunge y el pop, ¿no es cierto? Que básicamente era lo que estaba dando vueltas Billy Corgan, los Rem, y tantas bandas más, Alanis Morissette, obviamente, claro, claramente, de hecho, Garbage, demás, que fue lo que vino después, que retomó prácticamente entre el grunge y la movida que vino después del Britpop, ¿no es cierto? Estuvo todo ahí dando vueltas, fue toda una marea de músicos. Eh, y es como que el grunge era mucho más jodido a nivel intelectual que todo lo demás. Después el alternativo como que también quiso estar ahí dando vuelta, pero hasta te diría que el alternativo, los músicos alternativos muchas veces eran de no sé si llamarlo universitarios, pues había varios que eran universitarios, dicho sea de paso, música de universidad, le llamaban a la música alternativa. En todos los documentales que vos puedas ver de música, vas a ver que tiran por ese lado. Justamente al costado del dial, la radio que no era comercial, ¿no es cierto? En donde florecieron todas las bandas que nos gustan a todos, básicamente. Y es como que eran más educadas que el grunge, que por ahí era más un movimiento justamente de los jóvenes desempleados, que tenían una vida bastante jodida en Seattle y en la Norteamérica, este, digamos, en el cual que ya está explotado el capitalismo y no encontraban el lugar en la sociedad, ¿no es cierto? Eran los slackers, justamente la gente sin laburo, sin estudio, que estaba ahí viendo qué hacer de su vida y que tenía mucha cuestión existencialista y mucha cuestión también de movimientos sociales y todo eso, que digamos, el punto más... La banda que era la más emblema de eso era Pearl Jam, claramente, ¿no? Pero todos estaban dando vuelta en todo eso. Eh, entonces es como que era un movimiento mucho más pensado y mucho más apuntado a cuestiones de mucha introspección, etcétera, ¿no es cierto? O sea, no necesitas ser un gran leído de la vida para poder darte cuenta de por dónde viene la mano. Todos lo sabemos perfectamente eso, ¿no? Eh, entonces era también una rebeldía frente al status quo que lo estaba, lo estaba fajando por todos lados, lo fajaba si no tenían laburo, le iba mal en la vida, por una forma así de decirlo, ¿no? Estamos como todos nosotros peleándole al día a día. Entonces es como que en un punto era ese ritmo y ese himno de esa época. Pero ¿por qué te digo esto? Porque el Woodstock 94, si vos ves el documental, no estoy robando todo del documental de Woodstock 99, pero lo viví. El Woodstock del 94 había un montón de bandas, si bien había también alternativas pop, etcétera, era mucho más interesante en cuanto a música y en cuanto a propuesta que el Woodstock 99, que fue mucho más new metal y todo eso, pero en el medio hubo algo que es como que de alguna manera como que se quiso parar, se quiso frenar todo ese movimiento de pensamiento, etcétera, que lo lograron claramente.
porque la gran mayoría del grunge murió. Si bien te van a decir que murió en el 94 con Kurt Cobain, etcétera, no, murió un poquito después, 97, 98, ponele, ¿no? Justamente cuando surgió toda la gran movida del ska, el ska punk y el punk pop y el new metal, que el new metal ya arrancó bien y después se fue todo bien a la mierda. Lo dicho sea de paso, en ese momento estaba ya consolidado el Lollapalooza y estaba consolidado el Lilith Fair, que el Lilith Fair era un festival exclusivamente para bandas de chicas. Eh, y como derivación y por culpa de Lollapalooza también se arma el Ozfest. Porque, ¿qué pasa? En un punto, creo que estaba tocando Tony Bennett ahí y Sharon Osbourne dijo, che, ¿por qué Tony Bennett sí y Ozzy Osbourne no, no? Y agarraron y no lo dejaron entrar a Ozzy por música pesada, bla, bla, bla. Y como que era la vieja onda, entonces por eso, básicamente, ella agarró y dijo, no me dejan entrar. Bueno, papito, vamos a armar el Ozfest. Y ahí surgió el Ozfest. Pero ¿qué pasa? Es como que de golpe, ustedes se van a acordar, los que sean más viejos o hayan visto más cosas de pop, de rock mejor dicho, y de pop también, ¿por qué no? Que es como que en un punto cuando salió No Doubt, que fue en el 97, 96, 97, eh, es como que salió, creo que primero la movida del swing, del neo swing, que tenía los Cherry Poppin' Daddies, tenía a Squabble Net Zippers y a Brian Salzer que salieron con todo. Y después de ahí salió la movida del ska punk. Y después lo último que salió, creo yo, que no fue lo último porque ya estaban dando vuelta Green Day, estaba Offspring y tantas otras bandas más que no me acuerdo ahora, fue justamente Blink-182 con todo el tema del punk pop, que ahí ya hizo un declive tremendo, ¿no es cierto? Que Blink tendrá también sus letras introspectivas, bla, 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 pero era una música, es Blink y todos los clones que salieron punk de ese momento, que eran todos a su vez clones de NoFX, Millencolin, un montón de bandas que estaban dando vuelta en la parte de atrás y que a mí sinceramente NoFX me gustó, pero todo Blink y todo eso nunca me gustó. Yo soy parte, así como ustedes van a ver que hay heavies que niegan al grunge porque justamente sienten que hundió al metal, yo creo que el punk pop hizo verga todo, así nomás te lo digo. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? ¿A qué voy? Los más viejos se acordarán, y ustedes lo van a ver, fotos y todo eso, porque claramente, ahora ayer, el otro día fue el 8M, y se acordarán que hace 10, 15 años atrás estaba el dibujo de la mina mostrando el músculo, ¿no? Con el pañuelito puesto en la cabeza, y ese era un arquetipo típico de justamente la época del ska punk, en donde empezaron las minas a vestirse como en la época de los 40, los tipos con el corte de pelo tipo Volver al Futuro, ¿viste? Así acá con los costaditos, la camisita, que esto, que lo otro, que flasheaban justamente el rockabilly, que también hubo una salida al rockabilly, de hecho se de paso Brian Seltzer estaba en todo eso, tremendo, un resurgimiento de eso hubo. Y ¿cuál es el problema con eso? Que en un punto era muy conservador, loco. A lo mejor contra la voluntad de ellos mismos, pero no dejaba de ser conservador y no dejaba de ir en contra de todo lo que se venía haciendo antes, que era progre, repito, feminismo, igualdad de género, la de oportunidades también, ¿no es cierto? Es como que hicieron un cachetazo y a la mierda todo. Y de golpe se arrancó mucho con la música para joder, para la joda. Después también ya estaba dando vuelta el new metal, pero no era tan mayoritario, ¿no es cierto? Que el new metal en su principio, como inventan los Big Four, ¿no? Como fuese en el metal, estaba Metallica, Megadeth, Slayer, y la banda que nunca me acuerdo que el violero está tocando o estuvo tocando en Slayer. Después en el grunge tenés armado también los cuatro, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains, que venía del new metal, del hair metal. Nada que ver, pero lo metieron ahí porque había que meter a alguien, ¿no? Que para mí, dicho sea de paso, una movida asquerosamente comercial fue esa. Pero bueno,
no importa, está todo bien. A la luz del diario del lunes está buenísimo igual. Pero lo cierto es que para mí ahí tendría que haber estado una banda como, no sé, eh, The Melvins, ponele. No, no tanto Alice in Chains, pero bueno, va en gusto de cada uno. O Jesus Lizard, espectacular banda. Pero bueno, es como que después con el New Metal quisieron armar Limp Bizkit, que era más hip hop, Korn, que era más metal alternativo, porque también tenía cosas de las batas y era muy entre funk y cosas, hasta disco por momento. Bueno, no importa. Cold Chamber que daba por el lado más gótico y Deftones que era más alternativo, completamente alternativo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Eh, es como que es como que en un punto de todo eso, de todo ese movimiento, todas esas ondas, armaron una mezcolanza, ¿no es cierto? Y ahí salió la segunda tanda de el new metal para el 2000, 2001, en el cual ya era una fábrica, loco. O sea, era comparado a las boy bands y a las girl bands de ese momento, ¿no es cierto? Nada más que del rock. Era como que si el tipo era carilindo, todos carilindos, ¿eh? Si daba para la fiesta, iba para el punk. Si daba la depresión y ser sensible, medio andrógino en lo posible, new metal, ¿no es cierto? Y se volvió un comercio, ¿no? El Ross Robinson, famoso productor, ¿en qué andará hoy en día? Que el tipo que sacó un montón de cosas, ¿no? Y era como que todos querían también cultivar una imagen medio como de película o no sé, ¿viste? Al margen del famoso, ¿no? De todos los new metal que están tirando entre Duken y agarrando la cámara, ¿no? El famoso. Pero bueno, al margen de eso, es como que se volvió muy comercio y ya era como que era todo muy grasa, loco, muy, muy cabeza todo lo que quedaba. Como que todo el refinamiento del principio lo procesaron y sacaron todo lo demás. Que dicho sea de paso, un consejo musical que no te va a gustar, pero es el siguiente, cuando vos escuches una banda que está buena y no puedas sacarle la manera de tocar un shade, lo que sea, bueno, andate a la banda más fea que haya dentro de ese estilo y vas a encontrar ese mismo shade que pegó en la banda principal en 50 canciones de la otra. Tratá de sacar de ahí porque vas a entender mejor muchas veces cómo hacer que el original, ¿no es cierto? A veces pasa, es una cuestión ahí de gusto, ¿no? Una vez leí una entrevista de Lana Del Rey que decía que de todos los ritmos escuchaba los mejores. No, te hay que escuchar todo. Muchas veces los peores te hacen entender mejor el ritmo de los mejores, dicho sea de paso. Volviendo al tema. Es como que se hizo todo un comercio el dolor y todo eso, ¿no? Pero que no dejaba de ser al mismo tiempo muy conservador porque vos veías que Korn, que muchas bandas de todas estas tocaban para Bush, para las Fuerzas Armadas en la base militar en, no sé, en Kazajistán, no sé dónde había, en Afganistán y eso, ¿no? Que eso va a gusto de cada uno, si está bien o está mal, si fue un acierto o no, qué sé yo. Pero es como que era re conservador, guacho, o sea, viste, no estabas tocando. No es lo mismo tocar en una base allá, que es como cuando iban a ir acá Rage Against the Machine a tocar para las madres de Plaza de Mayo, que al final se canceló porque Zac de la Rocha se había roto una gamba. Son dos cosas distintas, claramente. Eh, una vez más, va a gusto de cada uno que va para cada cosa. Y si está bien o está mal una o la otra. Pero era conservador. Era como que de golpe era conservador y fiestero, ¿no es cierto? No sé si te suena parecido o si lo podés relacionar con la realidad de hoy en día. Pero es como que toda la cuestión íntima, intimista, eh, ¿por qué no? Eh,
existencialista que tenía el grunge se fue a la mierda, la borraron de una, ¿viste? Y lo volvieron una cuestión así absolutamente vacía en un punto, ¿no? Porque ya era como que, ¿viste? Era buscarse problemas. Vos veías las bandas, las new metal, se inventaban unas historias tremendas. Yo me acuerdo de una Rolling Stone en la cual System of a Down decía que adhería a las ideas ecologistas de Charles Manson, boludo. ¿Por qué tenés que salir con eso? ¿Viste? Bueno, puede ser una banda que haga lo que sea, pero no, saltaron con esa idea y me acuerdo que era el titular, ¿no? Adherimos a las ideas en una Rolling Stone acá nacional, en un artículo chiquito, en la época del primer disco, supongo que será. ¿Qué necesidad, loco? Como qué necesidad, ¿no? Eh, entonces es como que yo admito un pasado New Metal, me encantaba, flasheaba New Metal a full, pero era como que tenían que tirar así declaraciones, viste, de choque, ¿no? Y buscar una personalidad acorde a esa. Y es como que vaciaron todo lo que había anterior, ¿viste? Era como un punto, ¿viste? Me siento mal, listo, amigo, tomá, toma mi billete, ¿viste? Ya está. Era como que sabían que decir dos o tres cosas boludeces, dos o tres boludeces, ya era una fórmula. Está bien, está mal, no sé, porque a nosotros las letras nos llegaban igual en un punto, ¿no? O la letra o la música, pero, viste, es como que era todo mucho más negocio que el grunge, que también era un negocio. Toda la música en un punto es un negocio, todo es capitalismo, o sea, eh, podemos decir, o sea, en esa época, ponerle, si te ponían en una propaganda de Pepsi, de Coca, era la muerte, claramente. Hoy en día a lo mejor lo agradecemos, si sos una banda poco conocida. Decís, uy, loco, qué bueno, sí, soy parte del comercio, bueno, pero, viste, voy a llorar con dólares, ¿qué querés que te diga? Es un desastre. Pero en esa época era, te lo revendiste, como hizo Neil Young, que le dedicó una canción a Madonna y a Michael Jackson, This Note for You, por haber hecho una propaganda de Pepsi, creo que era. Eh, ¿Viste? Son distintos estadios del capitalismo más o menos mordaz. Y a lo mejor también, hijo de este vaciamiento musical, un poco la culpa también la tuvo Sharon Osbourne. Pobre Sharon, ya le empezamos a pegar acá también. Que justamente con esto que pasó con Ozzy, que lo sacaron le negaron el Lollapalooza, ella arrancó el Fest y la llenó de bandas del new metal que al principio eran buenas y después fue todo una cacona tremenda, loco. O sea, sonaban bien a lo mejor, pero repito, fue parte de todo este vaciamiento este, ideológico, por así decirlo. Repito, fue un mercado del me siento mal, estoy triste, acá estoy con mis amigos, somos todos hermanos, la hermandad del metal, ¿no? Y después se sacan los ojos por todos lados, como realmente vimos que pasó. Eh, entonces, volviendo al tema de Billy Corgan, no es nada nuevo. Y en el caso de Billy Corgan, yo te puedo decir, casi asegurándote, pese a que me van a llover un montón de puteadas, que es como cierto periodista de acá que ahora está diciendo que lo que viene no es AC/DC, que las bandas épicas, la épica de antaño se perdió porque el rock no se me y en realidad es porque te dejaron afuera un negocio, papi, ¿eh? Ojo, porque no es lo mismo ser parte de la rock and pop en los 90 que la rock and pop ahora o estar llorando, no llorando, claramente pidiendo un apoyo por Patreon, ¿viste? Porque antes el negocio lo manejaba vos y ahora te lo sacaron de la mano. Está puteando, amigo. Y me parece que en el caso de Billy Corgan es más o menos lo mismo. Nada más que él te tira eso de que el rap, que el hip hop, que nos invadió, que esto así, bueno, el new metal, amigo. Eso fue en el 97, 98, estamos en el 2026. 30 años después venía a pillar, amigo. Un poco tarde, ¿eh? Al margen de que Billy Corgan asegura que prácticamente inventó todas las bandas o sea que todas las bandas le robaron a él, mejor dicho, no que inventó. Vos si te pones a buscar el periodismo musical de los últimos años, vas a ver que viste, Billy Corgan dice que tal lo robó, que tal banda, hasta los Stone Temple Pilots lo robaron según él, viste. Que dicho sea de paso, Stone Temple Pilots también podría haber estado en la lista de bandas grunge. Pero el grunge dice que ellos no eran grunge porque no eran de Seattle, pero estaban dando vuelta ahí, loco. Es la gran banda, digamos, que todo el mundo nombra después de los Big Four, ¿no? La quinta serían ellos, a lo mejor. Eh, qué sé yo, va en gusto de cada uno eso. Pero no deja de ser un tipo quejándose.
que tiene un prontuario de una forma, si tiene una obra espectacular, la tiene. A mí no me gustan muchas cosas de él, siempre lo dije, pero no voy a negar nunca su influencia en la música que vino después, ¿no? Dicho sea de paso, con todo lo que estamos viviendo hoy en día, para que te fijes también un poco lo que era la ingenuidad que había en esa época. Radiohead fue que dijo que la revolución no sería televisada. Pobrecito, ¿no es cierto? Fíjate cómo hoy en día estamos viendo qué es realidad, qué es inteligencia artificial y qué no en un video que puede ser fake o no, ¿no es cierto? Me parece que la revolución está más televisada que nunca, amigo. O no sé si la revolución, pero al menos la contrainformación, viste, está ahí dando vuelta. Eh, pero bueno, era parte de la ingenuidad que se manejaba en ese momento. Y sin embargo, no estamos muy distintos a esa época, en absoluto, al contrario. Tal vez estamos peor y estamos más atrasados, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, para mí es eso, ¿viste? Es una queja de alguien que quedó afuera, o que quiso quedar afuera, ¿no? La famosa intelectualidad que se queda en un estante mirando de arriba y por encima del hombro a los demás y después termina siendo más rancia y alejada de la realidad que todos los demás, ¿no? Pasa en todos lados, claramente. Y bueno, volviendo, pero así rápidamente a lo que eran los noventas, acá en Latinoamérica mamamos de todos lados, por así decirlo. Hubo bandas de acá que se influenciaron mucho del grunge y del movimiento alternativo, y bandas que eran más de toda la cuestión este, Britpop, etcétera, como Martes Menta, Turf, Babasónicos también, Babasónicos mismo. Y qué es más, Babasónicos también entró en esa de hacer música tipo de película, que era también muy alternativo. Por ejemplo, Beck estaba con una movida muy sesentera y cosas de película ahí, los videos mismos. Beastie Boys también tenían esa cuestión, nada más que eran más hip hop, claramente, aunque venían del hardcore. Eh, y tenían toda esa, curtían esa onda que era internacional, ¿no es cierto? Después, bueno, acá, qué sé yo, Fan People, el otro yo, curtía mucho más la onda alternativa y justamente punk, hardcore y grunge de los 90, Todos tus muertos. Lo mismo Ilya Kuriaki, que ya lo nombré en los videos anteriores, Masacre, que también los nombré, que vayan a escucharla. Estuvo ahora en Masterchef, ¿cómo se llama? Wallace. Bueno, ya está, loco, vayan a escuchar. Mismo Bochatón, que hubo una pelea la vez pasada con los Winona Riders, ¿no es cierto? Son todas figuras que deberían ser de una manera veneradas por nosotros, veneradas, tendría que tener mucho más reconocimiento que el que tienen y estamos peleándola todavía, ¿no es cierto? Y la otra banda que Juana la Loca, que la vez pasada fue noticia al cantante con un video que le filmaron que estuvo por todos lados en Twitter. Eh, Bandas de la puta madre, ¿no? Que esa era más tipo este Britpop. Pero bueno, estoy nombrando las más conocidas, ¿verdad? Un diario Clarín, la parte de espectáculo de esa página que siempre ponen en todos los grupos, y revisar los grupos y va a ver que había un montonazo de bandas. Demonio de Tasmania, eh, Juan Sin Tierra, creo que era una banda también que se está dando vuelta ahora. De todo, de todo. Suárez, de hecho. Eh, Montonazo, loco, montonazo. Y eran todas que estaban en sintonía justamente en un punto intelectual con las bandas norteamericanas, ¿no es cierto? Esa cuestión entre feminismo, progresismo, dejémoslo en progresismo, existencialismo, algunas con más o menos fiesteras, etcétera, pero nosotros, gracias a Dios, mantuvimos un poco ese espíritu. No lo lograron limpiar de la nada, así, lo limpiaron de un plumazo como en Norteamérica. No, 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 acá sobrevivió. Tal vez también, a lo mejor por el momento político y social que vivíamos, pero sobrevivió. Viste, hasta el día de hoy sigue estando. Eh, Así que tuvimos esa suerte. Y a su vez yo me acuerdo que desde México se intentó imponer acá la música ska como si fuese el alternativo latino,
que dicho sea de paso, las bandas que sonaban eran todas las del muchacho este Santolaya, que en ese momento lo mostraban por ahí por momentos, viste, como el productor y el tipo medio cabeza baja, viste, medio no tan egocéntrico como es ahora, que es un bestia que prácticamente inventó el rock en Latinoamérica, según él. Eh, pero era un tipo al contrario, perfil medio bajo, que hablaba sobre las bandas que estaban, viste, y se quiso imponer mucho el ska. Todo el movimiento, todos sus clientes, por así decirlo, de allá, ¿no? Así como Ross Robinson, medio que metió el new metal y las bandas más pesadas como Slipknot. Bueno, este tipo acá quiso meter el ska y quiso hacer como que eso sea el alternativo latino. Pero había muchas diferencias, muchísimas diferencias, y no sé si pegó tanto. Hubo un movimiento grande ska y hubo un movimiento grande latino, pero no llegó a ser mayoritariamente ska, ¿no? Ya lo dije muchas veces a esto. Pero bueno, básicamente es eso. Para mí la cosa de Billy Corgan es hoy en día una cuestión de que es un viejo que sale a hablar de cosas que pasaron hace 30 años y que a lo mejor sería más interesante si se peleara con otra banda de ahora o de su momento, ¿no? Más que decir, nos mataron con el ingreso del hip hop, bla, 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 y esto y que... Callate, boludo, ya está todo bien. No necesitas decir eso, ¿viste? Ni para hacer noticia, porque la vez pasada estuvo grabando un tema con Youngblood, que dicho sea de paso tampoco me gusta. Este es un video de cosas que no me gustan. Hay un video que puedo hacer con cosas que no me gustan y por qué no me gustan, ¿no? Que dicho sea de paso, a mí me parece que uno de los últimos sopapos que le puso al rock fue en Foo Fighters, que empezó haciendo un cuchillo, una navaja y terminó siendo un cuchillo de manteca, dicho sea de paso, ¿no? Pero bueno, eh, tampoco me gusta. Nada que tenga David Grohl, salvo Nirvana, me gusta. Pero bueno, es como que quién mató al rock y a lo mejor cambió la onda. Y yo no sé, lo último que yo me acuerde que hizo Billy Corgan importante, que seguramente hizo más cosas, pero fue Swan en el 2001 con Paz Lenchantín, que famosa controversia que estaba tocando con el Perfect Circle, la banda de Maynard, y se fue a tocar con él y sacaron el disco ese que tenía Honest, no me acuerdo, no me acuerdo, que después el otro violero hace unos videos tremendos de Noisy, búsquenlo, están buenos, son entrevistas a músicos. Esto lo digo con desconocimiento periodístico porque no sé. Pero, loco, amigo, ya está. Si hubo un tren al que no te subiste y ahora estás llorando, ya está, amigo. No rompas las pelotas.